En el Palacio de la Aguja Brillante, Akasa se entera de la muerte de una creciente, salta varios paisajes antes de caer y ser llevado por muchos sitios hasta llegar con la mujer del Biwa y un jarrón parlanchín del que sale un demonio con manitos. Gyoko, la quinta creciente, que pensaba que él había sido quien murió, mientras el viejo Hantengu, la cuarta creciente, dice que llevaban 113 años sin verse, un augurio de mala suerte. Mientras la señora del Biwa dice que Musan no había llegado y Akasa le pregunta por la primera, en lo que aparece Doma, la segunda creciente, e invita a Gyoko a su casa. ¿Quieres bailar, jugar, pintar, cantar? Tú puedes venir a mi casa. Y Akasa estaba enojado con él por tocarlo, metiéndole un ostión, y la mujer del Biwa dice que Kokushibo, la primera creciente, fue el primero en llegar, anunciando que llegó Musan, que estaba jugando a Dr. Stone en el techo, diciendo que Gyutaro había muerto y las crecientes estaban incompletas. Doma se disculpa al ser él quien convirtió a Gyutaro, pero Musan sabía que moriría por culpa de Daki, ya que si él hubiera estado desde el principio se los habría padreado, diciendo que ya no importaba lo sucedido y que quienes estaban muriendo eran quienes más parecidos eran a los humanos, diciendo que no iba a esperar nada de nadie, diciéndole que el clan Ubuyashiki, el del patrón, no había caído ni habían encontrado una licoriza azul después de cientos de años, preguntándole su razón de existir explotando, mientras Kokushibo dice que el patrón estaba muy bien escondido. Aún así, Gyoko tenía una data interesante, pero Musan lo decapita diciendo que el cambio generaba imperfección y deterioro, siendo la derrota de una creciente en 113 años un acontecimiento desagradable, por lo que más valía que la data fuera veraz, diciéndoles que trabajen como si su vida dependiera de ello, al consentirlos demasiado, diciéndole que cuando confirme esa data vaya con Hantengu. Pero Doma le pregunta ya que quería ir con ellos, pero Akasa le peta la cabeza ya que Musan no le preguntó, pero Kokushibo lo peta por ir demasiado lejos a generar caos en la jerarquía, diciéndole que si le molesta los desafía al duelo sangriento para subir de rango, provocándolo al ser convertido después de él, pero llegar a un puesto superior, y Kokushibo revela su rostro mientras Akasa le dice que acabaría con él, y la mujer del Biwa tepea a Gyoko y Hantengu, pero no a Doma, a quien manda a hacer croquetas con los creyentes, mientras vemos a unos hombres muy parecidos a Kokushibo y Tanjiro con un pequeño bebé, siendo el de los aretes quien le salvó la vida, pero era incapaz de encontrar un sucesor, y él no podría hacerlo al ser un pobre carbonero, diciéndole que todos los caminos llevan a Roma, y que aunque él lo veía como alguien especial, no era capaz de proteger a nadie ni lograr nada en la vida, mientras Tanjiro termina de ver este sueño en camilla, y que no se sorprende al verlo despierto después de 2 meses y muy feliz de verlo. Mientras vemos a Goto, barredor profesional y despertador de Tanjiro número 1, siendo el verdadero prota al estar siempre ahí, pero no podía comprender a Inosuke y lleva una castera que alguien le regaló para que despertara por su olor, y ve a Kanao con él, limpiando el jarrón y soltando el postre, ya que después de 2 meses debió haber hecho un escándalo mucho mayor y avisar que ya había despertado, por lo que llama a todas que llegan llorando con él junto a un fantasma, agradeciéndole que la salvara de ser llevada por Tengen, y en Tier Zenitsu salió una misión ya que despertó al día siguiente, pero Tengen estaba de chill, mientras Inosuke estaba en tan mal estado que su espíritu estaba pegado al techo y salta en la cama de Tanpachiro, diciéndole que despertó 7 días antes que él, pero Shinobu dice que esto es porque su cuerpo era muy extraño, similar al de un tejón melero, que es incluso 1v1 contra leones sin miedo al éxito, e inmune a las toxinas de las serpientes que come, diciendo que era inmortal o muy tonto, diciéndole que al igual que el veneno casi no le afectaba la medicina tampoco, mientras Kanao les grita que hagan silencio porque Tanjiro se había dormido. Mientras el gato estaba muy preocupado por él, quien una semana después estaba de recuperado, mientras Inosuke ya salía a misiones y Zenitsu llevaba ya un rato en tierras lejanas, mientras Tanjiro entrenaba para recuperarse, pero su katana no había vuelto, ya que Haganeska le envió una carta maldiciéndole y diciendo que nunca volvería a hacerle una espada, diciendo que podría ir a la aldea a hablar con él directamente, y el patrón no utilizó su visita, así que los ocultos lo llevarían sin poder decir su nombre, tapándole todo ya que no podían revelar la ubicación de esta aldea para evitar ataques de demonios, y cada rato iban cambiando quienes lo llevaban, incluso los cuervos, pero la mansión del patrón estaba incluso más oculta, finalmente llegando y oliendo aguas termales muy buenas para el cansancio, pero antes debía ir a saludar al admin, mientras Mitsuri Kanroji, pilar del amor, siente su llegada y estaba muy emocionada por ello, yendo a presentarse al admin que estaba chiquito, así que la reverencia debía llegar al piso, diciendo que no sabían el paradero de Hotaru Haganeska, que tenía este carácter desde pequeño, diciendo que era su culpa por forjar fierros pichos, y que lo iban a traer por las buenas, diciendo que de momento le buscaría otro herrero, así que mientras podría ir a las termas, viendo muchos herreros por el camino, que les permitían chambear a los cazadores, diciendo que las aguas termales le curaban hasta el desamor, y llega Mitsuri con tremendas, así que Tanjiro las tapa para que no me banen de YouTube, diciéndole que un man la ignoró, pero Tanjiro la anima con la cena, en lo que ve que a un man se le cayó un diente, siendo este Chocas, llamándose Shinazugawa Genya, así que entra diciéndole que se apellida como el pilar del viento, pero este se enoja, y en la cena Mitsuri dice que podría comer incluso más, diciéndole el nombre del man de las termas, que era el hermano menor del pilar del viento, diciendo que en su casa 5 hermanos se llevaban bien mientras juega con Nezuko, pero Genya no baja a cenar ya que los aldeanos nunca lo han visto comer, así que le llevarían onigiris, preguntándole por qué era cazadora, diciendo que buscaba una pareja que fuera más fuerte que ella, y por eso
se volvió un pilar, pero Genya no estaba y se la llevan para finalizar su espada, diciendo que nunca sabían si se podrían ver con vida nuevamente, así que debían trabajar duro siempre, diciendo que sobrevivir a una creciente era una experiencia muy única y especial, diciendo que los apoyaba mucho, y ya que se quedaría mucho tiempo, le revela de un arma especial para ser más fuerte, emocionándolo mucho mientras medita en una montaña y desayuna banquetes, diciéndole a Nezuko que quería encontrar el arma secreta, pero era muy difícil por el olor de las termas, viendo a Muichiro Tokito, pilar de la niebla, discutiendo con un chino pidiéndole la llave mientras Tanjiro ve a la misma persona de su sueño, pero realmente era un muñeco de entrenamiento que no permitiría que usara, pero le mete un ostión, así que Tanjiro va a detenerlo y no recuerda quién era, pero estaba bien duro a pesar de ser más flaco y lo tumba, sabiendo que había algo extraño en esa caja y le quita al niño que no le iba a entregar la llave a nadie ya que el muñeco se rompería con cualquier uso, diciéndole que si se rompía solo debían arreglarlo ya que necesitaban ese entrenamiento, al ser los herreros trabajadores de los espadachines, y Tanjiro choca esos 5 al ser muy desconsiderado, ya que los herreros eran quienes les permitían chambear, porque ellos no podían forjar estas espadas, teniendo una relación mutua, pero Tokito no tenía tiempo mientras este despierta al creer haber oído a Haganezuka, pero mientras estaba inconsciente le dio la llave a Tokito, agradeciéndole que lo ayudara, diciendo que el muñeco fue llevado por Tokito para entrenar, al tener más de 108 movimientos, escuchando que lo había activado y estaba a la altura de un pilar, el Yorichi Type 0, teniendo 6 brazos al estar inspirado en un espadachín cuya fuerza era tanta, que se necesitaron 6 brazos para replicar sus movimientos reconociendo su cara, pero venía del periodo Sengoku, de hace 300 años con una ingeniería sorprendente, que no podían replicar ni reparar, al haber muerto su padre, quien seguía este linaje, siendo Tokito de su misma edad pero teniendo un talento espléndido, mientras su cuerpo dice que era descendiente de la respiración solar a pesar de no usarla, recordando el muñeco del sueño, diciendo que era un recuerdo genético, un suceso bastante hablado en la aldea, recordando algún antepasado, mientras Tokito acaba con la armadura del muñeco, yendo a buscar a Kotetsu, diciéndole que lo ayudaría todo lo que pudiera, ya que todo el esfuerzo se veía reflejado en el futuro, pero este llora y le mete un ostión, diciendo que aunque él no pudiera, siempre había alguien que podía seguir ese camino, como él que quería derrotar a Muzan y curar a su hermana, aunque deba morir en el intento, ya que en el peor de los casos alguien seguiría su legado, así que se esforzarían juntos, yendo a ver el muñeco con quien Tokito ya había acabado, rompiendo su espada y llevándose una del muñeco, dándole la suya a Tanjiro viendo Picho al coso, viendo si todavía se mueve, así que sería el turno de Tanjiro, quien entrenaba con el bicho nerfeado, ya que 5 brazos seguían siendo muchos, pero debía superar a Tokito, quien era impresionante al performar a máximo nivel, siendo menor que él, llamándolo basura por perder contra eso, diciéndole que todo lo hacía mal, mientras le meten un bonk por lento y mañana utilizarían espadas reales, siendo buen analista pero pésimo maestro, al no conocer límites, dejándolo sin comer ni beber, sobreviviendo gracias a la lluvia, entrenando con espadas reales hasta casi cruzar el río Sansu, pero cayó al río con muchas manos viendo que algo brillaba al fondo, encontrando un olor diferente al del hilo, sabiendo dónde atacaría cada espada, evadiéndole y dándole un golpe, ganando su primer alimento, performando a máximo nivel, pudiendo oler dónde irían sus ataques, pudiendo así darle el golpe final, pensando en no romperlo, pero el man le dice que lo haga, ya que él lo repararía metiéndole el ostión y rompiendo la espada junto a su cabeza, revelando una espada de hace 300 años, diciéndole que ya que no querían forjarle una espada se podía quedar con ella, pero este se niega ya que no se sentía digno, aunque la desenvainan por curiosidad y estaba en la mala quedando troste, pero llega Haganezuka mamadísimo diciendo que él se encargaría de la espada, no diciendo por qué desapareció de la nada y se las quita, mientras Kanamori dice que su debilidad eran las cosquillas, explicándoles que Haganezuka estuvo entrenando para forjarle una espada que estuviera a la altura, ya que nunca quiso cambiar de herrero, a diferencia de muchos que ya lo habían abandonado, despertando, diciendo que él se encargaría y dándole una provisional, durando el proceso 3 días y 3 noches, diciéndole que no se acercara, pero Genya no le preguntó nada de eso, diciendo que no eran amigos ya que le rompió el brazo al golpear a la niña, ofreciéndole comida pero no quiere, viendo que ya recuperó el diente, diciendo que seguro lo imaginó, pero este lo tenía guardado para que la de los dientes le diera sus 5 pesitos y lo saca, mientras Tanjiro piensa que Genya era enojón por los streams, por la falta de alimento, así que lo invitaría a desayunar y acaba con el peinado de Mitsuri, a quien Nezuko quería mucho, mientras su herrero caminaba por la noche y encuentra un jarrón que se lo come y guasquea, pensando que si destruían el lugar los cazadores definitivamente se debilitarían, mientras Genya va a la herrería para ver si ya estaba su espada, pero no había nadie, pensando que debía hacerlo por Sanemi, mientras Tokito despierta a Tanjiro preguntándole por Kanamori, quien de pronto estaría con Haganezuka, preguntándole por qué se interesaba tanto por otros, diciendo que hacía esto por su buena voluntad y el buen karma, en lo que despierta Nezuko muy animada, generándole una sensación extraña, pensando que la recordaba pero no sabiendo de dónde, en lo que llega Hantengu de la nada y no lo sintieron, usando la respiración de neblina, cuarta forma, corte de avección, pero era muy rápido, usando la estocada de la flor solar y Nezuko su aspecto grande, pero este no contraataca a pesar de todos los golpes, y aunque Tokito lo decapita, esto no significaba que ganaron, regenerando su cuerpo mamado y otra cabeza, pensando en decapitarlos al tiempo, pero con un abanico Tengu los mándala muy lejos, siendo Karaku divertido y Sekido enojón, controlando cada uno un elemento, atacándolos con electricidad de un báculo de monje, pero Genya les dispara acabando con ambos al tiempo, diciendo que con cada corte
se multiplicaban y volvían más fuertes, siendo este su plan ya que su debilidad sería otra, tratando de encontrarla, pero el pollo se lo lleva volando y cada quien tenía habilidades diferentes, mientras el man con Adidas chusa al Chocas pidiéndole a Nezuko que lo ayude usando la danza, pero el bicho le grita y frena la caída con ramas, pero de la pata sale una cabeza que le grita mientras un pescado ataca al niño y Tokito piensa que ese no era un demonio sino una técnica, pensando que la prioridad sería proteger al admin y los mejores herreros, acabando con la creciente, pensando en Tanjiro y yendo a ayudar al Mien a pesar de no ser lo más óptimo, acabando con el bicho de un espadazo, pero regenera su cabeza pensando que el jarrón sería su punto débil y en efecto sí era, mientras el man se acerca agradeciéndole a Cabeza de Alga por salvarlo, diciéndole que estaban atacando a Kanamori y Haganesuka, rogándole que lo salve al no poder distraerse de la espada, recordando cuando el patrón le dijo que recuperaría su identidad algún día, ya que con vidas tenía que seguir adelante, diciendo que los pequeños detalles despejarían la niebla que escondía sus recuerdos llevándose al niño, pensando en si podría cumplir con su misión de salvar la aldea, volviendo a Tanjiro que corta la cabeza a la mitad, duplicándose con el mismo nombre y gritándole con un poder inferior, detectando gracias a su clase de Duolingo que cada copia de poder superior tenía un kanji diferente, júbilo, tristeza, ira y diversión, y que las que tenían el mismo nombre eran más débiles, divididas, pudiendo pincharlas hasta que llegue el grande, pero las bocas desaparecen y el man lo araña, con garras más duras que el diamante una y otra vez, pero no pudo cortarlo, en lo que se prepara otro grito, pero lo interrumpe, regenerándose y volando, pero cada vez Tanjiro se adaptaba más, pensando que debía ir con Nezuko y Genya, pasando a estos que estaban en malas condiciones, mientras los otros peleaban por quien acabaría con Nezuko, pero Genya traba la lanza y le mete un tiro, pero este igual la saca y se regenera, sintiéndose triste de que tenga una muerte lenta, pero este empieza a rezar el sutra de Amitabha, lanzando un ataque que esquiva rápidamente, yendo detrás, pero al atacar es paralizado, aunque le mete un tiro sorprendiéndose de que fuera tan resistente después de una herida mortal, pero el Risa se harta de Nezuko y la patea, pero Nezuko devuelve la patada sacrificando su brazo para quemarlo y girar quitándole el abanico, mandándola muy lejos, pero el del báculo se lo quita y lo ataca con Impact Trueno, volviendo a Tanjiro mientras el pollo era más veloz, pensando que no debía derrotarlo y debía ir con los demás, pero Genya seguía con el sutra, presentando su nombre como el de aquel que lo derrotaría, mientras Tanjiro piensa en hacer una técnica de speedrunner para llegar rápido con ellos esquivando y agarrando al pollo, viendo que era muy ligero y volando a gran velocidad hacia la casa rompiendo la pared, viendo a Nezuko pero el man saca otro báculo del que Tanjiro se protege con la pata que cortó, aprovechando los escombros, sabiendo que debía cortar su lengua que no se regeneraba tan rápido y trata de quitarle el báculo a Nezuko, pero el man lo ataca, aunque Nezuko evita que sea mortal y quema al tipo haciéndole mucho daño, en lo que vuelve el del abanico que lo sopla contra el piso noqueándolos, pero los herreros suenan las alarmas de que los pescados los atacaban, pero no podían contra ellos, mientras la cuervo de Mitsuri la guía hacia la aldea que estaba en grave peligro, mientras Tokito iba con el niño encontrando a Kanamori con un pescado que acaba en un instante, preguntándole si tenía la espada, ya que la que tenía estaba picha, así que le entregaría la nueva, de quien Tanjiro le pidió que ayudara, así que los guía donde Haganesuka, donde tenía su espada para que pudiera ir a salvar la aldea, viendo que ya no había un pescado, pero Tokito los detiene, ya que detectó el jarrón, y el demonio lo felicita por eso, mientras en la aldea hacían lo posible por proteger a los admins y las espadas de los pilares, pero que justo llega Mitsuri y acaba con todos los pescados, siendo tan fuerte como hermosa y yendo a proteger al admin que estaba siendo atacado por un pescado supremo, que ningún cazador pudo detener, en lo que llega Mitsuri con una espada mística forjada por el admin, usando la respiración del amor, primera forma, la emoción del primer amor con muchos cortes que lo vuelven sushi salvando al admin, mientras un extraño aroma despierta a Tanjiro, Nezuko lo salva y los atacan con rayos que esquiva menos el último, en lo que llega el pollo y ahora Tanjiro la carga, así que petarían todo el edificio de un abanicazo, pensando en un ataque del que no se curara tan rápido, pero los manda para afuera donde Nezuko agarra la katana y queda atrapada llenando la espada con su sangre, mientras Gyoko se presenta, diciéndoles que los invita a ver sus obras de arte, sacando una amalgama de herreros de un jarrón, explicando la crueldad en el arte al seguir vivos, enojando mucho a Tokito que se lanza con una velocidad que no es capaz de golpearlo, al teletransportarse ante jarrones que no eran reales y aparecían de la nada, deduciendo que al huir tanto, a diferencia de Hantengu, debía morir al ser decapitado, invocando pescaditos que le escupen espinas a él y a los herreros, que bloquea diciéndoles que se escondan al estorbar deflectando todas las que puede, revelando que las espinas eran venenosas, diciendo que sus vidas no valían nada, recordándole la frase de alguien que no podía recordar, en una noche de verano donde no cerraron la puerta, atacando rápidamente asestando el corte, que aprovecha para meter en el jarrón de prisión acuática donde moriría ahogado, pero no lo podía cortar al evitar la respiración, revelando que su plan era encontrar al patrón, pero volviendo a Nezuko, esta quema la espada a 1000 grados, recordando cuando una chica decía que la espada del samurái también era negra y se tornaba roja al pelear, pensando que a diferencia del samurái él lo logró con Nezuko, así que no eran lo mismo, pero sería muy similar, pensando que siempre que recibía un power up los demonios también, y siempre lo ayudaban, así que debía devolver esa ayuda juntando los deseos de todos, yendo a ser un ustedes contra mí solo, recordando cuando aquel espadachín acorraló a Muzan mientras agranda su marca y proyecta a este cazador, usando la danza del dragón del halo solar, acabando con el pollo, con el ventilador y finalmente con el enchufe, combinando sus llamas con las de Nezuko, preguntándose del golpe que acabó con Gyutaro, preguntando dónde estaba el que falta, que había sido acabado por Genya, pensando que habían ganado, pero Genya tenía una apariencia demoníaca, pero los demonios estaban tardando en regenerarse aunque seguían con vida, descubriendo que atacar las emociones carecía de sentido y libera a Nezuko, preguntándose si era posible que el cuello no fuera su debilidad, ya que sintió el olor de un quinto demonio, y Genya lo agarra diciendo que él sería quien derrotaría una creciente y se volvería un pilar mientras babea, diciéndole que entre los tres lo vencerían al haber 5 demonios, en lo que les tira un Impact Trueno, diciéndole que se encargue de ellos mientras él buscaba el quinto, pidiéndole
comentándole además que no ataque a Nezuko por error, peleando junto a Nezuko mientras Tanjiro buscaba, pero al atacar por el abanico despeja el olor de las termas, encontrando al quinto demonio escondido llorando, yendo tras él pero lo intercepta el pollo, diciéndole a Genya dónde estaba, que él lo apoyaría pero son atacados por impactruenos, así que Nezuko debía impedir que el Pikachu atacara, mientras el ventilador los aleja con viento y Nezuko ataca siendo detenida por el troste, pasando al man de los jarrones y Tokito que seguía sin poder salir ya que no podía respirar ni usar técnicas, volviendo a Nezuko que estaba estampada pero Tanjiro lo detiene con una velocidad superior a la de antes, gracias a su adaptabilidad y superación en combate, mientras Nezuko se libera y quema el troste, pero Tanjiro es aplastado por el abanico, aunque logró cortar su ataque diciéndole a Genya dónde estaba, pensando que se volvió invisible y que entre más tiempo pasara su forma se consumiría, y Tanjiro le dice que está abajo, siendo este chiquito y empieza a huir, pensando que era una rata al ser pequeño y cobarde, controlando a los cuatro fantásticos, dándole con su espada que se rompe y las varas no le hacen nada en lo que el Pikachu se le acerca, aterrándolo ya que el cuello no lo podía regenerar, recordando a su hermano, que era la razón para volverse un pilar y disculparse por aquel día, pensando que su madre era chiquita pero chambeadora, mientras su padre era como era, y fue apuñalado en una pelea atacando a su propia familia mientras su madre los protegía, hasta que una noche esta no volvía y ninguno podía dormir, así que Sanemi sale a buscar a mamá, mientras Genya protegía la casa calmando a sus hermanos, pensando que era la primera vez que tardaba tanto, mientras llega alguien a la puerta, que los peta a todos y entra, pero Sanemi los salva aunque sus hermanos no lo lograron, encontrando a Sanemi cubierto de sangre enfrente de su madre y echándole la culpa, acto del que se arrepiente hasta el día de hoy, dándose cuenta de que quien los atacó fue su madre convertida en demonio y que hizo lo correcto a pesar de que quien debía protegerlo acusara, recordando que prometieron proteger a la familia después de perder a su padre, arrepintiéndose de morir sin pedirle disculpas, pensando que nunca tuvo talento para ser cazador ya que nunca pudo usar la respiración, así que nunca se podría volver un pilar ni encontrarse con él, quien siempre lo llamó basura inútil, mientras Tanjiro lo salva diciéndole que nunca se rinda y que vaya por su cabeza, la próxima vez lo lograría y podría seguir su sueño de ser un pilar. El troste le pega un lanzazo a distancia a Tanjiro, que es bloqueado por Genya, reconociendo que no era capaz de cortarla, así que le dejaría la oportunidad y va tras el que sigue huyendo, calentando el ataque que logra hacer gritar a la emoción de temor tan fuerte que lastima los oídos, en lo que aparece a su espalda un espectro, con un olor diferente a júbilo, ira, tristeza y diversión. Aún así no se podía detener, pero la espada queda trabada al acabar la técnica de Nezuko, mientras Genya le dice que se agache, ya que si disparaba también lo golpearía y el man toca el tambor, mandándola muy lejos e invocando una hidra de madera que empieza a atacar a Tanjiro en el aire y Nezuko lo salva, estando bien al poder regenerar, mientras el último demonio dice que los cazadores eran villanos detestables que atacaban a los débiles. ¿En qué derecho lo dices tú? Con los ojos de la cuarta creciente y siendo un sexto demonio, siendo la emoción del odio que absorbió las demás emociones que apareció cuando Tanjiro estaba a punto de acabar con el chiquito, haciendo que su cuerpo tomara esa nueva apariencia que a pesar de no ser una copia rejuveneció, siendo uno nuevo al fusionarlos a todos encerrando al chiquito en un tamborazo, cuya mera presencia paraliza a Tanjiro, Genya y Nezuko, preguntándole si estaban en desacuerdo con sus actos, pero Tanjiro le pregunta por qué eran ellos los villanos, diciendo que era por atacar a un ser chiquito e indefenso, diciendo que por su aroma había devorado a más de 200 personas inocentes y además estaba victimizándose, prometiendo que él sería su cazador, preguntándole si alguno de los que comió era de su familia, y al no serlo dice que no sea sapo, pero esto daba igual ya que no necesitaba una razón para salvar gente, llamándolo monstruo, y preparándose para el ataque, pasando a Tokito con una cara inexpresiva, así que Gyoko miraría la caseta a ver por qué era tan importante, mientras Tokito piensa que con el aire que le quedaba podía ser la primera postura, cielo colgante y neblina distante, pero no teniendo efecto por su espada picha rindiéndose, rezando porque manden por lo menos 2 pilares, pero el espíritu de Tanjiro le pregunta por qué se rendía, ya que el futuro era incierto pero prometedor, recordando que no fue Tanjiro sino alguien más quien le dijo esta frase, mientras entra a la cabaña y ataca al man pensando que cuidaba al admin, pero ahí estaba Haganeska muy concentrado en la espada, pero este no le presta atención, envidiando esa concentración al ser también un artista, pero ni siquiera sus ataques lograban desconcentrarlo y por más que hiciera Haganeska seguía con su labor, pensando que el creador no puso su nombre sino un carácter que simbolizaba su único propósito, mientras el ego de Gyoko no le permitía matarlo ya que así habría perdido como artista, mientras Tokito se queda sin aire y Tanjiro le dice que ese no sería su final, que alguien lo ayudaría, pensando que se sobrevaloró y confió, aceptando su muerte, pero Kotetsu llega a salvarlo, en lo que llega un pescado detrás suyo y Tokito le intenta advertir siendo apuñalado por la pinza en un punto vital, pero con su último aliento le echa aire, recordando cuando Tanjiro le habló del buen karma, recordando a la persona que le dijo que las personas sacaban su verdadero poder para los demás y no para ellos mismos, usando la segunda postura, capaz de niebla liberándose del jarrón, recordando que los ojos de su padre eran como los de Tanjiro, estando picho por el veneno de las agujas y quitándoselas todas, pero aún debía acabar con los pescados, pensando que yo no podía más, recordando a su padre que le decía que se levantara, recordando que era leñador y le gustaba ayudarlo, hasta que un día su madre enfermó, pero nada de lo que hicieran ayudaba y su padre salió por medicina en una gran tormenta, encontrando a las plantas en un barranco y cayendo, siendo este el día que perdió a ambos padres a sus 10 años, recordando que fue a los 11 y que tenía un hermano gemelo llamado Yuichiro, a quien le dijo la misma frase de Tanjiro sobre el buen karma que decía su padre, diciendo que su padre fue un tonto al arriesgar la vida por una enfermedad sin cura, pensando que si no hubiera salido seguiría con vida, diciendo que el mu de Muichiro significaba incompetente y sin sentido, diciendo que hablar no cambiaría el pasado, pensando que lo odiaba hasta que después de mucho tiempo en una primavera va por agua al río y se encuentra con una hermosa mujer que confunde con un hada, siendo Amane la esposa del comandante general y llevándola a casa, pero su hermano lo espantó después de que les dijera que eran descendientes de un espadachín usuario de la respiración original, pero Yuichiro se negaba a ser espadachín y que al ser un inútil no sería
capaz de lograr nada, siendo igual de tonto que sus padres que seguían esforzándose ignorando su salud, ya que muy pocos eran héroes capaces de proteger a la gente, siendo esta la última vez que hablaron, excepto cuando le tiró agua a Amane, quien seguía insistiendo, y en el verano hacía tanto calor que duermen con la puerta abierta y toma agua mientras llega un demonio, decepcionado de que fueran dos chinos flacos, atacando a Muichiro, pero Yuichiro lo protege, diciéndoles que al no ser alguien, a nadie les afectaría su muerte, recordando solo la roja ira que venía desde el fondo de su abdomen, no recordando más que un grito y que al despertar se padró al demonio, que no moría hasta que sale el sol, sin darle mucha importancia para ayudar a su hermano, pero su cuerpo dejó de responder y le costó mucho llegar, viendo a su hermano rezándole a Dios y Buda con sus últimas palabras, diciendo que salven a su hermanito, que a diferencia suya era un buen chico, siendo él el culpable de que nunca ayudara a nadie, diciendo que el verdadero significado del nombre Muichiro era aquel que no tenía límites, mientras obtiene marcas como las de Tanjiro, y usa la cuarta postura, corte de advección, salvando a Kotetsu, quien le pide que ayude a Haganeska, que seguía sin rendirse a pesar de todo lo que sufrió, mientras Tokito lo ataca sin saber cómo escapó, dándose cuenta que tenía marcas similares a las que dijo Muzan que tenía Tanjiro, siendo más rápido que antes, atacando con el jarrón del pulpo infernal que acaba con la casa, diciendo que el pulpo no lo podía cortar y los tenía agarrados aunque este se libera gracias a su nueva espada, pensando que aunque cambie de espada nada cambiaría, recordando a su primer herrero que se preocupaba por él al no poder recordar nada a pesar de esforzarse mucho, llorando al ver sus espadas, al ser estas el reflejo de un espadachín, pidiéndole perdón por las preocupaciones y saltando con la quinta postura, mar de bruma, pero este escapa, diciéndole que no esquivó el corte y que la siguiente sería su cuello, yendo detrás de él atacándolo mientras suenan las palabras de su hermano, pidiéndole perdón por tratarlo mal, ya que su dura vida lo obligó, diciendo que aunque sea una buena persona ni Dios ni Buda lo protegerían, así que él juró protegerlo al ser diferente, ya que él sería capaz de sacar un poder sin límites por los demás, rebanando hacia el pulpo, mientras Haganeska sigue con la espada y Tokito contra Gyoko, diciendo que se sentía sorpresivamente bien y que por mucho que lo desprestigie, él tampoco tenía muchas cosas que presumir, diciéndole que su jarrón no era simétrico, lo que logra hacerlo explotar, sacando muchos jarrones usando 10.000 pesos viscosos y resbaladizos, invocando un Wishiwashi, el cual acaba con la sexta forma, bruma, luz de luna, acabando a todos al tiempo, superando sus expectativas sobre el veneno de las espinas, pero estos peces también esparcían toxinas que se absorbían por la piel, pero este utiliza la tercera sombra, soplo despeja niebla limpiando el aire y lanzándose con él, obligándola a mudar de piel con su verdadera forma, siendo el tercero en verlo ya que nadie había sobrevivido, teniendo escamas más duras que el diamante pero no lo sorprenden irritándolos, saltando hacia él con un golpe que invoca pescados de su mano divina que transforma todo lo que tocaba echándose flores de ser un ser supremo, y Tokito le dice que por bueno que fuera el ataque de nada servía si no lo impactaba. ¡Apúntele bien! Mientras recuerda la ira al ver a su hermano muerto y él en peligro, mientras llega Amane con sus hijas a salvarlo pensando que si no lo rescataban habría muerto, entrenando incluso al no estar del todo curado, ya que a pesar de perder la memoria su cuerpo recordaba esta ira y por esto entrenaba a muerte para acabar con los demonios, mientras Gyoko lo ataca con la muerte por escamas de pez, con una ráfaga de ataques que desafían las leyes de la física, diciendo que le pondría cabeza de pez poniéndose detrás, atacándolo, pero usa la séptima forma, niebla, apareciendo detrás con ilusiones creadas por la neblina, siendo incapaz de golpearlo mientras se acerca diciéndole que no era el único que no peleaba en serio, acabando con él en un instante sin enterarse de qué sucedió hasta que estaba en el piso, tratando de regenerar manitos, diciendo que él pertenecía a la élite, mientras los humanos eran seres inferiores, así que lo rebana en pedacitos para silenciarlo, recordando al patrón que le decía que recuperando su pasado se volvería más fuerte, siendo así como consiguió su power up, diciéndole al herrero que estaba en perfectas condiciones, pero estaba bien crudo, escupiendo espuma mientras Haganeska sigue con la espada y Kotetsu seguía vivo a pesar del golpe mortal, siendo salvado por el guardamano de Rengoku que Tanjiro le dio para su nueva espada, recordándole a él y a quienes habían dejado este mundo, sobre todo a su hermano que estaba orgulloso de él, volviendo a Tanjiro que calcula 20 metros y 5 cabezas, usando la respiración del dios del fuego pero siendo detenido por un grito, mientras los demás tampoco podían dañar al dragón, perdiendo el balance por los tímpanos y teniendo un pie destrozado, mientras las cabezas usan habilidades de las emociones con mayor potencia, sabiendo que estaría bien a más de 20 metros, pero las cabezas sacan más cabezas y se comen a Tanjiro, enojándolos pero siendo incapaces de nada, mientras Tanjiro era aplastado y llega Mitsuri, haciendo feliz a Nezuko y siendo capaz de cortar al dragón y salvar a Tanjiro, diciéndole que podría descansar por ser un buen chico. Ella rescataría a Nezuko y a Genya, saltando con una danza de cintas agarrando una cabeza y usándola contra el resto, diciéndole al demonio que sus travesuras fueron demasiado lejos y debía devolver a Nezuko y Genya, pero el único que le podía dar órdenes era Muzan, llamándola de una manera que la sorprenda al verse tan joven como su hermanito, preparando la muerte por resonancia y truenos, usando la respiración del amor tercera forma. Llovizna de gatos en celo, estando muy enojada con él cortando los ataques en sí, con una espada muy flexible, demostrando una gran habilidad del herrero que la forjó y ella por poderla utilizar, evadiendo los ataques de abanico y usando la segunda forma, melancolía del amor, seguida de la sexta, viento amoroso de garras gatunas para los ataques azules, pensando en abrumarla con el karma urboro infernal, mientras Tanjiro ve el nido del cuerpo principal y Mitsuri usa la quinta postura, revuelta de garras de amor ondulante, rebanando todos los dragones y amenazando al demonio, pero este se prepara y Tanjiro le dice que ese no era el cuerpo principal y le mete un grito que la pone de rodillas sin daños graves al endurecer los músculos de su cuerpo, acercándose y viendo que la carne era de calidad, yendo a meterle una noción, recordando cuando un man le dijo que solo se podría casar con alguien parecido a un oso, jabalí o güey, además de no querer que sus hijos hereden su color de pelo, fracasando en encontrar pareja a sus 17 años volviendo a casa, donde su padre era un fortachón mientras ella no tenía músculo, pero cuando su madre estaba embarazada de su hermano llevó una piedra al querer ayudarla moliendo verduras,
horas, además de comer mucho, poniéndole a hacer uno para uno contra luchadores de sumo, a quienes se padrea pese a sus bracitos, dándose cuenta de que era diferente a las demás chicas, preocupándose por no poderse casar, por su fuerza, glotonería y color de pelo, aunque su padre le dice que se podía quedar con ellos para siempre, y al fracasar se pinta el pelo, aguanta apetito y finge ser débil, por lo que alguien sí se interesó, dudando de si podría ocultarlo por siempre al no ser lo que realmente era, preguntando si en algún lugar la querrían por ser como era en realidad, y todos la salvan dándolo todo para protegerla, ya que era su luz de esperanza, mientras los ataca con un rayo y Mitsuri les agradece diciendo que no permitiría que nadie de la compañía pereciera, al ser este el lugar donde podía ser ella misma, por lo que ahora iría en serio, recordando cuando el patrón le dijo que Dios derramó su amor en ella, y todos quienes hablaban mal estaban celosos de su talento, pero en la compañía todos la querían mucho, además de que quienes salvaba se lo agradecían, recordando que el Serpientes una vez le regaló unas medias largas que cuidaría como un tesoro, pero si se rompían le regalaría unas nuevas, pensando que no performaba a máximo nivel por el que pensarían otros, así que dejaría de limitarse al saber que no pensarían mal de ella, cortando a los dragones a gran velocidad, diciéndoles que ella se encargaría, mientras ellos irían por el principal, acelerando su corazón para ser más fuerte y veloz, mientras Odio trata de ir tras los chicos, pero Mitsuri no permitiría que interfiriera, siguiendo el olfato de Tanjiro, viendo que Mitsuri era cada vez más rápida, revelando una marca en su cuello similar a las marcas de los demonios, evitando ella sola que mandara al lagarto, pero su resistencia humana se agotaría mientras la esfera huye y se montan en ella, por lo que Genya lo muerde, pensando que el comer carne de demonios se podía convertir en uno temporalmente, y entre más poderoso fuera, más se convertiría, separando el huevo, pero este se defiende con látigos, por lo que Nezuko lo quema ralentizándolo y fusionándose con las llamas de Tanjiro, que usa la danza circular, pero el demonio ya no estaba ahí, huyendo como rata mientras Tanjiro le grita, diciendo que nunca en su vida había mentido y nadie se compadecía de él, llorando y corriendo, mientras Genya agarra un árbol lanzándoselo y Nezuko salta por él, cayendo junto a una lluvia de árboles y pegando un arañazo, pero era mucho más veloz que ellos que estaban al límite, pero aunque faltara poco para el amanecer, Mitsuri estaba performando a máximo nivel, así que no duraría mucho, además que los demonios huían al salir el sol, y Tanjiro no podía correr bien por su pie, recordando a Zenitsu, que le decía que la respiración del relámpago se concentraba en las piernas, y que cuando eras consciente de todo tu cuerpo, te volvías el Kimetsu no Yaiba. Lograbas la verdadera concentración total, por lo que piensa en respirar para sus piernas y así meter un brinco como el de un relámpago, alcanzándolo con la danza del dios del fuego perforando su cuello, pero este le pregunta si no sentía lástima por él y crece agarrándolo en lo que llega Genya para salvarlo, pero este prepara un grito en lo que llega Nezuko y lo quema, permitiéndole a Genya liberar a Tanjiro, aunque el fuego también le hacía daño por la carne del demonio. Mientras Tanjiro sigue y el demonio brinca para atrás, Nezuko va tras ellos, pero a Genya se le acabó la transformación, en lo que el demonio sale sin brazos y la espada en su cuello, no pudiendo regenerarse ya que su Hakuten usaba demasiado poder, así que debía comer, pero Tanjiro no lo permitiría, haciéndolo huir donde los herreros, pensando que al tener la espada en el cuello no tendría nada para cortarlo, pero Tanjiro cae del árbol junto a Nezuko agotada, preparando una vez más el brinco hasta que lo llaman, siendo esta su nueva espada que Tokito le lanza a pesar de no estar terminada, preparando una vez más el brinco en lo que Tokito cae pensando en todo el linaje de espadachines que posa su voluntad en él, haciendo un brinco con la danza llegando a su cuello que logra cortar con el destello de baile circular, pensando que ganaron al acabar con el principal, pero el sol estaba saliendo así que debían tratar de cubrir a Nezuko, pero sus pulmones estaban al límite, y Nezuko va por él a pesar del sol, diciéndole que había detrás suyo ya que el cuerpo seguía corriendo aún sin cabeza, ya que este era rencor y no temor el principal, yendo tras él en lo que sale el sol que empieza a quemar a Nezuko, quien Tanjiro intenta proteger volviéndose pequeña, quemándola mucho en muy poco tiempo, pero el demonio seguía y ni Genya ni Tokito podían ir tras él, aguantando suficiente para devorarlos, y si cargaba a Nezuko no llegaría a tiempo, pero no quería perder a su hermana, por lo que Nezuko lo patea para que lo salve, aunque esto signifique su muerte, haciéndole una señal de que todo estaría bien, mientras muestran todo por lo que han pasado desde su transformación, su encuentro con Tomioka, el ramen, la doña Tamayo, cuando pelearon por primera vez, conocieron a los chicos, el monte Natagumo, el tren infinito, cuando perdió el control y cuando acabó el incidente del barrio rojo, recordando incluso cuando era humana y de sus últimos momentos de vida, decidiéndose acabar con el demonio entre lágrimas para que el sacrificio de Nezuko no fuera en vano, encontrándolo dentro de su corazón, saltando mientras alcanza a los herreros, cortando su tórax, sacándolo a quien remata Don Cortés, haciéndolo recordar cuando lo culparon por robarle a alguien que ayudaba a los ciegos, no siendo su culpa sino de sus manos con voluntad propia, siendo esta la primera vez que recordaba su vida humana siendo condenado, diciendo ser ciego y culpando a sus manos, por lo que cortarían sus brazos y ejecutarían, pero Muzan llega a salvarlo, y como el man le dijo que un día pagaría por todos sus pecados, siendo esto lo último que vería, pero aunque agarra a Tanjiro, este no se detiene y sigue hasta completar el corte, siendo rematado por la luz del sol, habiendo acabado con el demonio a costa del sacrificio de su hermana, llorando por su pérdida ya que volverlo humana era el motivo de su viaje, y uno de los herreros le dice que mire hacia atrás, viendo a Nezuko caminando bajo el sol, logrando hablar por primera vez en años. Y al estar muy agotado, los herreros lo ayudan, acercándolo llorando de felicidad, viendo que aunque le costaba hablar, le dice que todo estaba bien, haciéndolo muy feliz de que no se volviera polvo bajo el sol, ya que no se había quedado solo, haciendo llorar a los propios herreros y a todo el fandom, en lo que llega Genya muy feliz por ellos, y Tanjiro se desmaya del alivio, pasando a Mitsuri que seguía contra los dragones, pensando que ya no podía más si se la comen, pero el demonio empieza a desaparecer y es liberada, sabiendo que los demás lo lograron, pasando a las mates de Muzan que veían que hizo un desastre, pensando que por fin un demonio había derrotado al sol, elogiando a Hantengu y acaba con una
una maid, pensando que ya no hacía falta buscar la licorice azul que llevaba buscando por 1000 años, recuperando su verdadera apariencia, pensando que ni siquiera las lunas demoníacas tenían esa capacidad, así que la devoraría y conseguiría este poder, acabando también con la otra maid, pensando que todo comenzó hace 1000 años en la era Heian, cuando el Matasanos le preparó una medicina ya que moriría antes de los 20 años, diciendo que con eso viviría aunque sea un poco más, queriendo acabar con todos los seres vivos ya que ninguna medicina curaba su situación, así que acaba con el Matasanos, descubriendo que su medicina sí que funcionaba, poco después de acabar con él, consiguiendo un cuerpo sobrehumano al coste de no poder tocar el sol y desear la carne humana, y como unos oficiales lo bautizaron como demonio, atacándolo sin efecto por su infinito poder, deseando aún así un cuerpo resistente al sol, pensando que la medicina del Matasanos no estaba completa, llamándose la flor azul del infierno, que requeriría dicha planta, pero el único que conocía dónde estaba era el Matasanos, siendo sus prioridades encontrarla o a un demonio resistente al sol, siendo esta Nezuko, por lo que no necesitaría crear a más demonios, pasando a Tokito, que le agradece por recuperar su memoria, en lo que Haganezuka pide su espada que recogió otro herrero y Nezuko huye con él, en lo que llega Mitsuri, que los agarra a todos y Nezuko le contesta sorprendiéndola mucho, abrazándole de alegría, siendo que ahora aguantaba el sol y podía hablar, aunque sus ojos y colmillos seguían siendo de demonio, escuchando una carta de Tamayo agradeciéndole por las muestras de las 12 lunas y Nezuko, ya que el demonio de Asakusa recuperó la cordura y podía vivir con poca sangre gracias a la que le brindó Nezuko, que mutaba a un ritmo elevado, pensando que Nezuko seguía siendo infantil ya que pensaba en algo más que en ella misma, llamando a Chachamaru, además de una suposición de que pronto Nezuko derrotaría al sol, viendo las reparaciones de la aldea, además del admin de quien Tanjiro se quería despedir por conseguirle la carreta, diciendo que su hermana estaba durmiendo al estar muy cansada, viendo a Haganezuka de tsundere a la distancia, diciendo que era su culpa, pero había venido a despedirse y Tanjiro le agradece, diciéndole que su espada llegaría a la finca mariposa, prometiendo que se esforzaría por todos si los ocultos se lo llevan, desvendándolo para que todos los herreros se despidieran de él, agradeciéndole y empezando a llevárselo. Así terminó el arco de la aldea de los herreros. Ya está anunciada la siguiente temporada, el arco del entrenamiento de los pilares, para febrero de 2024. Suscríbete para ver ese resumen cuando salga o mira los demás resúmenes de Kimetsu para refrescar la memoria o de algún otro anime que te llame la atención.